En el abrasador verano de 1894, en el polvoriento pueblo fronterizo de Laredo, Texas, dos ancianas mexicanas entraron en el consultorio médico del Dr. Harrison Webb y destrozaron todo lo que la comunidad médica estadounidense creía saber sobre la longevidad humana. Esperanza y Consuelo Valdés tenían 74 años, gemelas idénticas que habían vivido la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra civil, incontables epidemias de cólera y el violento caos de la frontera tejana. Sin embargo, se presentaban ante el Dr. Webb con la postura de mujeres décadas más jóvenes, con ojos claros que parecían atravesarle el alma, manos firmes sin rastro de artritis y ni una sola cana entre ambas. Lo que el Dr. Webb descubrió en su examen lo perseguiría por el resto de su vida. Y lo que la comunidad médica destapó acerca del pasado de estas mujeres permanecería enterrado en archivos gubernamentales clasificados por más de un siglo. La verdad sobre las hermanas Valdés no solo era médicamente imposible, sino moralmente impensable. Antes de continuar con la historia de las hermanas Valdés, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque este misterio abarca todo el suroeste estadounidense. Y lo que estamos a punto de revelar hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre los límites del conocimiento humano. El misterio de Esperanza y Consuelo Valdés comenzó mucho antes de aquel fatídico día en el consultorio del Dr. Webb, en un lugar que quizá ya no exista en ningún mapa, donde la línea entre la sanación y el horror quedó para siempre difusa. Laredo en 1894 era un pueblo atrapado entre dos mundos, un sitio donde los últimos ecos del viejo oeste se mezclaban con el avance implacable de la civilización moderna. Sus calles polvorientas vibraban con la mezcla poliglota de español e inglés, con el choque entre la tradición mexicana y la expansión estadounidense, creando una cultura fronteriza única. Obreros del ferrocarril de manos callosas y rostros curtidos por el sol compartían cantinas con rancheros cuya fortuna dependía de los caprichos del clima texano. Comerciantes ofrecían sus productos junto a forajidos que veían en la frontera una ruta de escape conveniente de la justicia a ambos lados del Río Grande. La vida en este pueblo fronterizo era dura y a menudo brutalmente corta. Los brotes de cólera arrasaban con los barrios más pobres con una regularidad aterradora, llevándose familias enteras en cuestión de días. La violencia era una realidad cotidiana, tiroteos por juegos de cartas, peleas a cuchillo por ofensas percibidas y la constante amenaza de bandidos que veían en el ferrocarril una fuente de dinero fácil. Los accidentes industriales en los patios ferroviarios y los percances ganaderos sumaban su cuota a las sombrías estadísticas. El abrasador calor texano, que podía alcanzar los 43 grados centígrados a la sombra en los meses de verano, cobraba vidas por golpes de calor y deshidratación. La expectativa de vida en Laredo apenas alcanzaba los 45 años, y quienes llegaban a los 50 eran considerados afortunados sobrevivientes. El Dr. Harrison Webb había llegado a Laredo 3 años antes, un médico educado en Harvard, armado con los últimos conocimientos médicos y una fe inquebrantable en el poder del progreso científico. A sus 38 años, era considerado uno de los médicos más calificados entre San Antonio y el Río Grande. Su diploma de una de las escuelas médicas más prestigiosas de Estados Unidos le otorgaba credibilidad entre la creciente población estadounidense del pueblo. Webb había venido a la frontera no por aventura ni fortuna, sino por un genuino deseo de llevar la medicina moderna a los lugares que más la necesitaban. Se enorgullecía de su enfoque científico y de su meticulosa costumbre de registrar cada caso en detallados diarios que esperaba contribuyeran algún día al conocimiento médico. Su consultorio, ubicado en la calle principal en un edificio de 2 pisos que también albergaba la única farmacia del pueblo, estaba equipado con los instrumentos médicos más modernos que podía conseguir, un microscopio, herramientas quirúrgicas esterilizadas según las teorías más recientes sobre infección y una pequeña biblioteca de textos médicos que consultaba con frecuencia. El doctor había visto de todo en la frontera. Heridas de bala que requerían cirugías delicadas en condiciones primitivas. Peleas a cuchillo que dejaban hombres marcados de por vida. Fiebres misteriosas imposibles de identificar. Partos difíciles en los que madre e hijo pendían entre la vida y la muerte. Había visto a hombres fuertes sucumbir a enfermedades que deberían haber sido superables. Y había visto a débiles encontrar la fuerza para sobrevivir a probabilidades imposibles. Pero nada en su extensa educación ni en sus 3 años de experiencia en la frontera lo había preparado para lo que encontraría con las hermanas Valdés.
Las gemelas habían vivido tranquilamente en las afueras de Laredo por más de 20 años, en una modesta casa de adobe sobre 5 acres de tierra cuidadosamente mantenida. La propiedad estaba rodeada de jardines que parecían desafiar el clima texano, cultivando plantas que no tenían razón de prosperar en condiciones tan áridas. Los vecinos las conocían como curanderas, sanadoras tradicionales que vendían hierbas y remedios a la comunidad mexicana que constituía la mayoría en Laredo. Las hermanas se mantenían al margen, y solo iban al pueblo cuando era necesario para comprar provisiones o atender pacientes demasiado enfermos para viajar a su casa. Hablaban poco inglés y realizaban la mayor parte de sus transacciones en un español rápido que incluso hablantes nativos a veces encontraban difícil de seguir. Su dialecto contenía palabras y frases que parecían antiguas, vestigios de una tradición lingüística que antecedía la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. Lo que más impactaba a quienes se encontraban con las hermanas Valdés era su asombrosa preservación. Mientras otras mujeres de su edad hacía tiempo que habían muerto o se habían vuelto frágiles y encorvadas, víctimas de la dura vida en la frontera, Esperanza y Consuelo se movían con sorprendente gracia. Sus rostros mostraban pocas arrugas. Su cabello oscuro permanecía espeso y brillante, sin rastro de canas. Y sus ojos conservaban una claridad que parecía casi antinatural en personas que decían haber vivido 7 décadas de penurias. El folclore local susurraba que las hermanas poseían secretos transmitidos a lo largo de generaciones. Conocimientos antiguos que les permitían mantener su juventud y salud mucho más allá de los límites humanos normales. Algunos decían que habían aprendido sus artes curativas de chamanes indígenas en las montañas profundas de México. Otros aseguraban que descendían de conquistadores españoles que habían descubierto la fuente de la juventud en sus exploraciones del Nuevo Mundo. Los más prácticos de Laredo simplemente asumían que las hermanas tenían buena genética y sabían cuidarse. Pero ni el folclore ni las explicaciones prácticas significaban mucho para el Dr. Webb. Era un hombre de ciencia, escéptico ante la superstición y los remedios tradicionales que no podían explicarse mediante el análisis racional. Había visto demasiados pacientes sufrir porque confiaban en curanderos en lugar de buscar tratamiento médico adecuado. Para él, las curanderas representaban todo lo que estaba mal en la medicina de frontera: ignorancia disfrazada de sabiduría, superstición enmascarada de conocimiento. Ese escepticismo pronto sería puesto a prueba de maneras que jamás habría imaginado, cuando las hermanas Valdés lo obligaran a enfrentar la posibilidad de que existía conocimiento más allá de los límites de su comprensión científica. La mañana del 23 de julio de 1894 comenzó como cualquier otro día opresivo de verano en la clínica del Dr. Webb. El calor ya se había posado sobre Laredo como una manta sofocante, y el doctor revisaba expedientes de pacientes cuando el relativo silencio de su consultorio fue interrumpido por fuertes golpes urgentes en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y María Santos irrumpió dentro. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y su ropa desordenada por correr a través de las calles polvorientas. La joven mexicana estaba histérica, hablando rápidamente en español mientras gesticulaba frenéticamente hacia la puerta. El español de Webb era limitado, pero entendió lo suficiente para darse cuenta de que algo andaba muy mal con su hijo pequeño. El niño había tenido fiebre durante 3 días y los remedios tradicionales habían fracasado en darle alivio. «Doctor, por favor», logró decir María en un inglés entrecortado, con la voz quebrada por la desesperación. «Mi bebé se muere. Las curanderas, ellas dicen que venga a usted ahora. Dicen que solo usted puede ayudar. Dicen que no pueden salvarlo». El hecho de que las curanderas locales enviaran a un paciente con él ya era lo bastante inusual para captar su atención inmediata. En sus 3 años en Laredo, las sanadoras tradicionales jamás habían reconocido su existencia, y mucho menos habían referido pacientes a él. Lo veían como un forastero, un intruso que amenazaba su autoridad en la comunidad. Que admitieran su derrota y buscaran su ayuda sugería que este caso estaba más allá de sus considerables habilidades. Webb reunió de inmediato su maletín médico, asegurándose de que tuviera todo lo que podría necesitar para una emergencia pediátrica. Siguió a María por las sinuosas calles de tierra del barrio mexicano de Laredo, pasando por casas de adobe que parecían absorber y irradiar el calor brutal, por cantinas donde los hombres buscaban refugio del sol en la sombra y el alcohol barato, por mercados donde los vendedores ofrecían sus mercancías bajo improvisados toldos de lona. La Casa de los Santos era una pequeña choza en el borde mismo del pueblo,
con paredes de madera tosca y un techo hecho de remiendos de hojalata y papel alquitranado. Una multitud se había reunido afuera, vecinos, familiares y curiosos atraídos por el drama de la vida y la muerte. El ambiente era sombrío, con mujeres persignándose y hombres quitándose el sombrero. Al acercarse Webb, estaba claro que todos esperaban lo peor. Dentro de la sofocante choza, Webb encontró una escena que permanecería grabada en su memoria para siempre. El bebé yacía inmóvil sobre una mesa rústica cubierta con una sábana blanca. El diminuto cuerpo estaba gris y sin vida, su piel comenzaba a mostrar el aspecto ceroso que aparece poco después de la muerte. Pero lo que realmente sacudió a Webb no fue el niño muerto, había visto demasiada mortalidad infantil en su carrera, sino las dos mujeres que permanecían a cada lado de la mesa como centinelas. Esperanza y Consuelo Valdés estaban de pie en perfecta simetría, con las manos entrelazadas a la altura de la cintura y la cabeza inclinada en idéntico ángulo. Webb había visto a las hermanas a lo lejos en sus 3 años en Laredo, pero nunca de cerca y jamás en circunstancias como estas. Lo que le impactó de inmediato no fue solo su asombrosa conservación para mujeres de tan avanzada edad, sino algo profundamente inquietante en su comportamiento. Se movían en perfecta sincronía, girando la cabeza hacia él en el mismo ángulo exacto, con ojos oscuros que lo clavaban con una intensidad que le erizó la piel. Había algo depredador en su mirada, como si lo evaluaran en lugar de simplemente reconocer su presencia. Sus rostros no mostraban emoción, ni tristeza por el niño muerto, ni compasión por la madre afligida, ni reconocimiento de su propio fracaso al no salvar una vida. El niño partió hace unos momentos, dijo Esperanza en un inglés con acento pero sorprendentemente claro, con voz firme y sin rastro de emoción. Hicimos todo lo posible. Administramos cada remedio de nuestro conocimiento, añadió Consuelo. Su tono era tan idéntico al de su hermana que, por un instante, Webb se preguntó si estaba escuchando un eco. A veces, ni siquiera nuestros dones son suficientes. Webb se acercó a la mesa y comenzó su examen del infante, siguiendo los procedimientos que había aprendido en Harvard para determinar la causa de muerte. El niño mostraba todos los signos de fiebre tifoidea, el desgaste, la deshidratación, la palidez característica de esa enfermedad en particular. Pero algo lo inquietaba mientras trabajaba. El cuerpo estaba colocado con demasiada perfección, los miembros dispuestos con una precisión clínica que parecía antinatural para un niño que había muerto en agonía. Además, la completa falta de emoción de las hermanas resultaba extraña en mujeres que supuestamente habían luchado por salvar una vida. En su experiencia, incluso los practicantes médicos más profesionales mostraban algún signo de angustia cuando perdían a un paciente, especialmente si se trataba de un infante. Pero Esperanza y Consuelo exhibían el interés distante de científicas que observaban los resultados de un experimento. Mientras Webb llenaba el certificado de defunción, intentando concentrarse en su trabajo a pesar del calor sofocante y del peso del dolor familiar, notó algo que hizo que su mano se detuviera a medio trazo. Ambas hermanas tenían idénticas pequeñas cicatrices en la mano izquierda, 3 líneas paralelas que parecían hechas deliberadamente, casi rituales en su precisión. Las cicatrices eran antiguas, bien cicatrizadas, pero su colocación era demasiado exacta para ser accidental. Al levantar la vista de sus papeles, encontró a ambas hermanas observándolo con expresiones que no lograba descifrar. Había algo calculador en su mirada, como si midieran su reacción a lo que acababa de notar. Por un breve instante, Webb se sintió como un espécimen bajo un microscopio, y la sensación fue profundamente incómoda. Doctor, dijo Esperanza, su voz cortando el murmullo de los familiares en duelo. Tal vez le gustaría examinarnos alguna vez. Hemos vivido largas vidas en este lugar tan duro. Su ciencia podría estar interesada en cómo hemos logrado sobrevivir cuando tantos otros no lo han hecho. La manera en que pronunció ciencia hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Webb a pesar del calor opresivo. Había algo burlón en su tono, como si conociera secretos que su educación jamás le había enseñado. La invitación estaba formulada con cortesía, pero se sentía más como un desafío que como una petición. Sabemos cosas, añadió Consuelo, sin apartar los ojos del rostro de Webb, cosas que sus libros no enseñan, cosas que podrían ampliar su comprensión de lo que el cuerpo humano puede soportar y de lo que puede lograr. Webb se encontró asintiendo, aunque cada instinto le decía que se negara y se alejara. Su curiosidad como médico superó su creciente inquietud, incluso mientras campanas de alarma sonaban en el fondo de su mente.
3 días después, las hermanas se presentaron en su clínica para lo que se convertiría en el examen médico más perturbador de su carrera. La cita estaba programada para última hora de la tarde, cuando el calor empezaba a disiparse y las calles de Laredo se volvían silenciosas en preparación para la noche. Webb había pasado los días intermedios pensando en las hermanas, en su inusual preservación y en las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del niño Santos. Incluso había consultado sus libros médicos, buscando alguna mención de prácticas curativas tradicionales que pudieran explicar su aparente longevidad. Cuando Esperanza y Consuelo llegaron a su clínica, vestían sencillos vestidos negros que parecían más apropiados para un luto que para un examen médico. Se movían con la misma precisión sincronizada que había observado en la casa de los Santos, y una vez más, Webb se sintió impactado por su conservación antinatural. De cerca, con la mejor luz de su oficina, pudo ver que la piel de las mujeres tenía la textura y elasticidad de mujeres décadas más jóvenes que la edad que afirmaban tener. «Estamos listas para su examen, doctor», dijo Esperanza mientras se sentaban en su oficina. «Tenemos curiosidad por ver qué hará su ciencia moderna con nosotras». Mientras Webb preparaba sus instrumentos, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la medicina, el envejecimiento y los límites de la capacidad humana. El examen de las hermanas Valdés desafió cada principio médico que Webb había aprendido en Harvard. Sus signos vitales no solo eran buenos para mujeres de su avanzada edad, eran notables bajo cualquier estándar. Su ritmo cardíaco en reposo era el de atletas entrenadas, fuerte y constante en 60 latidos por minuto. Su presión arterial era perfecta, su capacidad pulmonar impresionante y sus reflejos, si bien no sobrehumanos, eran sorprendentemente agudos para personas que afirmaban haber vivido 7 décadas de durezas fronterizas. Lo que más desconcertó a Webb fue su tono muscular. Ambas mostraban evidencia de vidas llenas de actividad física, con cuerpos delgados y fuertes pese a la edad avanzada. Sin embargo, los vecinos insistían en que rara vez salían de su propiedad salvo para breves visitas al pueblo. Sus manos, que deberían estar deformadas por la artritis tras décadas de trabajo manual, eran firmes y diestras. Cuando Webb probó la fuerza de su agarre, la encontró comparable a la de mujeres con la mitad de su edad. Lo más perturbador eran sus cicatrices. Además de las 3 líneas paralelas que había notado en sus manos izquierdas, ambas hermanas tenían docenas de pequeñas marcas precisas que cubrían sus brazos, su torso e incluso sus piernas. Las cicatrices eran claramente intencionales, hechas con precisión quirúrgica y perfectamente curadas. Formaban patrones que parecían casi anatómicos, como si alguien hubiera estado usando sus cuerpos como libros de texto para enseñar fisiología humana. ¿De dónde adquirieron estas marcas?, preguntó Webb, intentando mantener la compostura profesional. Mientras examinaba un patrón particularmente intrincado en el antebrazo de Esperanza, las hermanas intercambiaron una mirada, una comunicación breve, casi imperceptible, que duró apenas una fracción de segundo pero que pareció transmitir volúmenes entre ellas. Finalmente, fue Esperanza quien habló. «Venimos de las montañas, doctor. Muy lejos de aquí, en un lugar donde la civilización aún no había llegado. Nuestro pueblo tenía tradiciones, maneras de aprender que sus escuelas no enseñan. ¿Qué clase de tradiciones requieren cortes tan precisos?», insistió Webb, con su curiosidad científica superando su creciente inquietud. «Tradiciones que mantienen a uno sano», respondió Consuelo, con la misma voz carente de emoción que su hermana. «Tradiciones que enseñan a sobrevivir cuando sobrevivir significa la diferencia entre la vida y la muerte. En las montañas, uno debe comprender el cuerpo por completo. Cómo funciona, cómo falla, cómo puede ser reparado». Webb intentó obtener más detalles, pero las hermanas solo ofrecieron vagas referencias a su tierra natal. Afirmaban provenir de una remota comunidad montañosa que ya no existía, destruida por la violencia que barrió el norte de México durante las guerras de mediados del siglo XIX. Hablaban de su antiguo hogar en términos tanto nostálgicos como ominosos, refiriéndose a él como un lugar donde se había preservado un conocimiento antiguo y se enseñaba solo a quienes eran dignos de aprenderlo. Durante las semanas siguientes, Webb se vio consumido por pensamientos sobre las hermanas Valdés. Midió su capacidad pulmonar con el equipo de espirometría más moderno que había encargado desde Boston. Probó sus reflejos con procedimientos cada vez más complejos. Incluso analizó muestras de su sangre bajo el microscopio, buscando alguna pista que explicara su asombrosa preservación.
Todo lo que descubría solo profundizaba el misterio. Su sangre no mostraba señales de las enfermedades que normalmente afectaban a personas de su edad. Bajo el microscopio, sus células parecían más sanas y robustas que las de pacientes décadas más jóvenes. Su densidad ósea, hasta donde podía determinar sin rayos X, que aún no se inventarían hasta el año siguiente, parecía notablemente fuerte. La noticia de los hallazgos de Webb comenzó a difundirse por la pequeña pero creciente comunidad médica del sur de Texas. Para el otoño de 1894, médicos de San Antonio, Austin e incluso Dallas empezaron a viajar a Laredo para examinar a las misteriosas hermanas por sí mismos. Cada examen confirmaba los hallazgos iniciales de Webb y añadía nuevos enigmas al creciente misterio. Entre los primeros en llegar estuvo la doctora Margaret Chen. Una de las pocas mujeres médicas que ejercían en Texas, la doctora Chen había forjado su reputación gracias a su disposición a investigar casos que otros doctores desestimaban como imposibles o irrelevantes. Se interesaba particularmente en las prácticas curativas tradicionales, habiendo estudiado diversas tradiciones de medicina popular en todo el suroeste durante su formación médica. Dr. Webb confesó tras realizar su propio examen exhaustivo de las hermanas: he estudiado la medicina tradicional en todo el suroeste y el norte de México. He entrevistado a curanderos indígenas, curanderos coloniales españoles e incluso practicantes de tradiciones africanas de sanación traídas por esclavos fugitivos. Jamás me he encontrado con técnicas capaces de preservar la salud hasta este grado. Estas mujeres saben cosas que no se enseñan en ninguna escuela de medicina que yo conozca. Pero fue la doctora Chen quien primero notó algo que Webb había pasado por alto en sus exámenes iniciales. Observó los patrones de respiración de las hermanas durante pruebas de esfuerzo, notando cómo parecían capaces de controlar su ritmo cardíaco y su presión arterial solo con la concentración. Más inquietante aún era su conocimiento enciclopédico de la anatomía humana. Podían identificar puntos de presión y racimos nerviosos con la precisión de cirujanas entrenadas y parecían comprender los sistemas del cuerpo de maneras que iban mucho más allá de la medicina popular tradicional. Díganme, preguntó la doctora Chen durante uno de sus exámenes, ¿dónde aprendieron un conocimiento tan detallado de la fisiología humana? Algunas de las cosas que han descrito son más avanzadas que lo que enseñamos en la escuela de medicina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez desde que Webb las había conocido, las hermanas parecieron genuinamente incómodas. Se movieron ligeramente en sus sillas y sus movimientos sincronizados perdieron precisión, como si la pregunta de la doctora Chen hubiera interrumpido una fachada cuidadosamente mantenida. Finalmente, Esperanza habló, con voz apenas audible. Uno aprende muchas cosas cuando la supervivencia depende de ello, doctora. Cuando tu pueblo enfrenta amenazas que los lugares civilizados no conocen, debes entender todo sobre la vida y la muerte. ¿Todo? ¿Qué clase de amenazas?, insistió la doctora Chen, con su curiosidad científica superando su creciente inquietud. En lugar de responder directamente, Consuelo se arremangó más, revelando más de las intrincadas cicatrices que cubrían su brazo. Cada marca cuenta una historia, doctora, dijo. Cada marca representa conocimiento adquirido a través de la experiencia. Conocimiento que no se puede aprender en libros ni en conferencias. Esa noche, la doctora Chen apartó a Webb con un descubrimiento que cambiaría por completo el rumbo de su investigación. Mientras investigaba registros territoriales en el sótano del juzgado, había encontrado referencias dispersas a un remoto asentamiento montañoso llamado Refugio de las Hermanas. Supuestamente había existido en las montañas escarpadas del norte de México, pero todas las menciones oficiales se detenían abruptamente en 1847. Dr. Webb, dijo Chen, con voz tensa entre la emoción y la aprensión. Creo que necesitamos investigar esto más a fondo. Encontré menciones de este lugar en 3 fuentes distintas: un registro de la Iglesia Católica, un informe militar mexicano y una encuesta territorial de 1845. Pero después, nada. Es como si el lugar simplemente hubiera desaparecido de la historia. Los registros que la doctora Chen había descubierto dibujaban el retrato de una comunidad religiosa próspera que había existido por casi 2 décadas en la Sierra Madre. Según los documentos eclesiásticos, el Refugio de las Hermanas se había fundado a inicios de la década de 1830 como una misión católica dedicada a preservar las tradiciones curativas indígenas mientras convertía a las poblaciones locales al cristianismo. Lo extraño,
Continuó Chen, es que todos los registros enfatizan la salud y longevidad extraordinarias de los habitantes del asentamiento. Se les describe como prácticamente libres de enfermedades, sin mortalidad infantil y con una esperanza de vida muy por encima del promedio regional. La Iglesia Católica estaba aparentemente muy interesada en estudiar sus métodos. Pero lo que realmente llamó la atención de Webb fue un detalle enterrado en uno de los informes militares. El documento, escrito por un capitán del ejército mexicano en 1846, mencionaba a dos jóvenes que servían como sanadoras principales del asentamiento. El capitán las describía como gemelas poseedoras de un conocimiento antinatural de los secretos del cuerpo y de habilidades tanto para sanar como para dañar que desafiaban toda explicación. Doctor Webb, dijo Chen en voz baja. Creo que hemos encontrado donde aprendieron nuestras hermanas sus habilidades, pero también creo que algo terrible ocurrió en ese asentamiento. Algo que las obligó a huir y a ocultar su verdadero conocimiento. Y comienzo a sospechar que lo que pasó allí podría explicar no solo su longevidad, sino también sus actitudes inusuales hacia la muerte. La investigación que siguió consumiría las vidas de ambos doctores durante los siguientes meses, mientras se adentraban más en el misterio del refugio de las hermanas y su conexión con las mujeres que, de algún modo, habían sobrevivido a su destrucción. La investigación emprendida por la doctora Chen y el doctor Webb sobre la historia del refugio de las hermanas pronto reveló patrones inquietantes para los cuales ninguno de los médicos estaba preparado. Trabajando juntos con precisión metódica, comenzaron a documentar todo lo que podían descubrir sobre las hermanas Valdés, sus rutinas diarias, sus interacciones con pacientes, su extenso conocimiento de plantas tanto curativas como dañinas, y lo más importante, su pasado. Lo que surgió de semanas de investigación cuidadosa fue un cuadro cada vez más perturbador. El conocimiento de las hermanas sobre plantas medicinales no solo era enciclopédico. Se extendía mucho más allá de la sanación, hacia ámbitos que incomodaban cada vez más a los doctores. En conversaciones aparentemente casuales, las mujeres podían identificar docenas de plantas tóxicas y describir sus efectos en el cuerpo humano con una precisión escalofriante y un entusiasmo inquietante. Cuando la doctora Chen puso a prueba sus conocimientos preguntándole sobre los síntomas de distintos venenos vegetales, sus respuestas fueron inmediatas, detalladas y expresadas con la confianza que solo otorga la observación directa. Podían describir la progresión del envenenamiento por ricina, los efectos neurológicos específicos de ciertos hongos tóxicos y el colapso cardiovascular causado por sobredosis de digitalis con la precisión de investigadoras que habían visto estos efectos desarrollarse en tiempo real. La adelfa, explicó Esperanza en una de esas conversaciones, hace que el corazón lata de manera irregular antes de detenerse por completo. La víctima experimenta primero náuseas y confusión, luego arritmia cardíaca. La muerte suele ocurrir entre 12 y 24 horas, dependiendo de la dosis y la constitución de la persona. La ricina es más gradual, añadió Consuelo con lo que Webb solo pudo describir como satisfacción clínica. Daña las células lentamente. La víctima parece recuperarse al principio, pero empeora en el transcurso de varios días. Imita muchas enfermedades naturales, lo que lo hace difícil de detectar. Más preocupantes aún fueron las inconsistencias en su historia personal que se hicieron evidentes bajo escrutinio. Las hermanas afirmaban haber llegado a Laredo en 1873, pero los registros de propiedad mostraban que habían comprado su terreno en 1871. Una discrepancia de 2 años que podría parecer menor, pero que se volvía significativa al compararla con otras irregularidades en su relato. Cuando se les presionaba sobre esas inconsistencias, simplemente decían que los documentos solían contener errores, especialmente durante el caótico periodo posterior a la guerra civil. Pero Webb empezaba a sospechar que los errores eran intencionales, parte de una identidad falsa cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderos orígenes y cronología. El Dr. Samuel Rivera se unió a la investigación a finales de octubre de 1894, aportando su experiencia en el naciente campo de la medicina forense. Colega de Webb desde los tiempos de Harvard, Rivera había dedicado los años posteriores a su graduación al estudio de técnicas de investigación criminal y análisis médico de muertes sospechosas. Su llegada resultaría crucial para comprender la verdadera naturaleza del conocimiento de las hermanas Valdés. El examen de las cicatrices de las hermanas por parte de Rivera se realizó con la meticulosa atención al detalle de un investigador criminal. Usando una lupa y medidas cuidadosas, documentó la ubicación precisa, los ángulos y los patrones de cicatrización de cada marca en sus cuerpos.
Sus conclusiones fueron inquietantes y contundentes. Estas no son marcas ceremoniales ni cicatrices accidentales, dijo Rivera en privado a Webb y Chen tras completar su examen. Son cortes de práctica. Alguien enseñó a estas mujeres anatomía haciéndoles practicar incisiones precisas en sí mismas y entre ellas. Miren los patrones. Siguen vasos sanguíneos principales, trayectorias nerviosas y la ubicación de órganos vitales con precisión quirúrgica. El análisis de Rivera reveló que las cicatrices formaban un atlas anatómico completo tallado en carne humana. Había marcas que señalaban la ubicación de arterias mayores, trayectorias de nervios importantes y posiciones exactas de órganos vitales. Lo más perturbador eran los patrones en sus manos y muñecas, que Rivera identificó como cortes de práctica para técnicas usadas para incapacitar o matar de forma rápida y silenciosa. Quienquiera que las entrenó, continuó Rivera, con voz sombría por las implicaciones de su hallazgo, no estaba interesado solo en sanar. Estaban entrenando a estas mujeres para entender exactamente cómo dañar el cuerpo humano tan eficientemente como podían repararlo. La investigación del equipo se amplió para incluir entrevistas con antiguos residentes de Laredo, buscando a cualquiera que pudiera proporcionar información sobre la llegada de las hermanas y sus primeros años en la comunidad. Lo que descubrieron fue un patrón de coincidencias que desafiaba la credibilidad y pintaba un cuadro cada vez más siniestro de la verdadera naturaleza de las mujeres. Varios ancianos recordaban que muertes misteriosas habían ocurrido poco después de la llegada de las hermanas a inicios de la década de 1870. Muertes atribuidas a causas naturales, pero que compartían curiosas similitudes. Las víctimas eran siempre personas que habían hecho preguntas sobre el pasado de las hermanas, mostrado escepticismo sobre sus métodos curativos o intentado investigar su historia más a fondo. María Esperanza Ruiz, una anciana que había conocido a las hermanas por casi 20 años, finalmente rompió su silencio cuando la doctora Chen le ofreció tratar su severa artritis sin costo alguno. Hablando en un rápido español, que Chen tradujo para Webb y Rivera, María reveló información que heló la sangre de los tres médicos. Ella dice, susurró Chen mientras traducía las palabras de la anciana, que la gente que hacía demasiadas preguntas sobre el pasado de las hermanas solía enfermar de extrañas dolencias. Siempre con síntomas diferentes, pero siempre fatales. Dice que las hermanas nunca parecían sorprendidas cuando estas muertes ocurrían, casi como si las estuvieran esperando. El testimonio de María fue corroborado por otros residentes de larga data que, una vez asegurado el anonimato, compartieron observaciones similares. Surgió un patrón de vecinos curiosos, funcionarios entrometidos y preguntones persistentes que habían muerto en circunstancias misteriosas durante las últimas 2 décadas. Las muertes siempre se atribuían a males comunes de la frontera, fiebre, fallo cardíaco, enfermedades respiratorias, pero la coincidencia en el tiempo era siempre sospechosa. Lo más escalofriante fue la descripción de María sobre el comportamiento de las hermanas durante esas muertes. A diferencia de otros residentes que mostraban el duelo y la preocupación normales cuando morían vecinos, Esperanza y Consuelo exhibían lo que María llamó científica frialdad. Asistían a los funerales y ofrecían condolencias, pero su actitud sugería interés profesional más que dolor personal. Ella dice, continuó traduciendo Chen, que las hermanas siempre se ofrecían a preparar los cuerpos para el entierro. Insistían en lavar y vestir a los difuntos, alegando que era su deber como curanderas. Pero María notó que parecían examinar los cuerpos muy cuidadosamente, como si estuvieran estudiando los resultados de su trabajo. Las implicaciones de esta revelación obligaron a los 3 médicos a enfrentar una posibilidad que desafiaba su comprensión de la medicina y la moralidad. Eran las hermanas Valdés no solo sanadoras que habían aprendido su oficio por medios poco convencionales, sino también practicantes activas de un arte mortal que combinaba la medicina con el asesinato. La experiencia del Dr. Rivera en investigación criminal lo llevó a examinar los registros oficiales de defunción de Laredo y sus alrededores en los últimos 20 años. Lo que descubrió proporcionó evidencia estadística de lo que María Ruiz y otros residentes habían observado de manera anecdótica. La tasa de mortalidad entre personas que habían mostrado interés en el pasado de las hermanas era significativamente más alta que la del resto de la población, y las causas de muerte mostraban patrones consistentes con envenenamientos sofisticados. Las muertes parecen naturales, explicó Rivera a sus colegas. Pero se agrupan alrededor de comportamientos específicos, hacer preguntas sobre el pasado de las hermanas, expresar escepticismo sobre sus métodos o intentar investigar sus orígenes.
La probabilidad estadística de que esto sea coincidencia es prácticamente nula. Al acercarse el invierno, los tres médicos se encontraron enfrentando un dilema moral y profesional para el que ninguno de sus entrenamientos médicos los había preparado. Poseían evidencia de que dos respetadas miembros de la comunidad probablemente eran responsables de múltiples asesinatos cometidos durante un periodo de 20 años. Pero la evidencia era circunstancial, y los métodos de las hermanas tan sofisticados que probar actividad criminal resultaba casi imposible con las técnicas forenses disponibles en 1894. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Laredo se intensifica. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, compártela con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que pasa después. Porque lo que el equipo médico descubrió sobre el verdadero pasado de las hermanas sacudiría los mismos cimientos de la comprensión de la naturaleza humana. El invierno de 1894 trajo una oportunidad inesperada para una investigación más profunda cuando el profesor Edmund Hartley llegó a Laredo como parte de sus estudios sobre las culturas indígenas del norte de México. Un distinguido antropólogo de la Universidad de Chicago, Hartley había pasado gran parte de la última década viajando por el suroeste, documentando las costumbres, creencias y tradiciones históricas de diversos grupos étnicos de la región. Cuando el Dr. Webb compartió los hallazgos de su equipo sobre las hermanas Valdés, el vasto conocimiento del profesor Hartley sobre la historia regional resultó invaluable. Los diarios personales del profesor contenían referencias a docenas de comunidades remotas, asentamientos religiosos y grupos aislados que habían existido en el norte de México durante la turbulenta mitad del siglo XIX. Refugio de las hermanas, murmuró Hartley, consultando sus extensas notas mientras se encontraba sentado en la oficina de Webb una fría tarde de diciembre. He oído susurros de ese lugar en mis viajes por Chihuahua y Coahuila. Los pueblos indígenas locales hablan de él en voz baja, llamándolo el lugar donde murió la paz. La investigación de Hartley había descubierto fragmentos de una historia mucho más perturbadora de lo que el equipo médico había imaginado. Según las tradiciones orales que había recopilado de varias fuentes en el norte de México, Refugio de las Hermanas se había fundado a principios de la década de 1830 como una comuna religiosa liderada por un carismático sacerdote católico que predicaba la importancia del aislamiento del mundo exterior corrompido. El asentamiento prosperó inicialmente, llegando a ser conocido en toda la región por su notable éxito agrícola y la extraordinaria salud y longevidad de sus habitantes. Relatos de viajeros de los años 1830 y 1840 describían una comunidad donde la enfermedad era prácticamente desconocida, donde incluso los ancianos mantenían fuerza y vitalidad, y donde el conocimiento de la curación parecía superar a cualquier cosa hallada en el mundo civilizado. Pero la investigación de Hartley revelaba que algo había salido terriblemente mal durante el invierno de 1846 a 47, coincidiendo con la guerra entre México y Estados Unidos. Registros oficiales del ejército mexicano, que Hartley había encontrado el año anterior en los archivos de la Ciudad de México, contenían referencias breves pero inquietantes a una expedición militar enviada para investigar informes de violencia y desapariciones en el asentamiento. El informe oficial, explicó Hartley a Webb, Cheney Rivera mientras compartía sus hallazgos, indica que el asentamiento parecía haber sido evacuado apresuradamente. Los edificios estaban intactos, las pertenencias personales habían quedado atrás y había señales de reciente habitación, pero no se encontró a nadie con vida. Sin embargo, Hartley también había descubierto relatos no oficiales, cartas que soldados escribieron a sus familias, diarios personales que nunca se entregaron a los registros militares y testimonios dados años después por veteranos de la expedición. Estas fuentes contaban una historia muy distinta y mucho más aterradora. Según esos relatos no oficiales, continuó Hartley, bajando la voz hasta un susurro, los soldados encontraron pruebas de violencia sistemática en todo el asentamiento. Había manchas de sangre que sugerían docenas de muertes, pertenencias esparcidas como si la gente hubiera huido aterrorizada y, lo más perturbador, lo que parecía ser una especie de cámara ritual donde se descubrieron huesos humanos cuidadosamente dispuestos. Las conclusiones no oficiales de la expedición sugerían que Refugio de las Hermanas no había sido evacuado, había sido escenario de una masacre. Pero la evidencia indicaba que no se trataba de un ataque externo, la violencia parecía provenir de dentro de la comunidad, como si los propios residentes se hubieran vuelto unos contra otros en una matanza sistemática.
Lo que hace esto directamente relevante para su investigación, dijo Harley, inclinándose hacia adelante con evidente excitación y aprensión, es lo que un soldado escribió sobre los sobrevivientes. Según una carta dirigida a su esposa, la expedición encontró pruebas de que un pequeño grupo había escapado a las montañas antes de que ocurriera lo que fuera en el asentamiento. La carta menciona específicamente a dos niñas gemelas que conocían las artes de sanar y de matar con igual destreza. Las piezas comenzaban a formar una imagen espeluznante que desafiaba todo lo que el equipo médico creía entender sobre las hermanas Valdés. Webb sintió un vuelco en el estómago al darse cuenta de las implicaciones de la investigación de Harley. Si la información del profesor era correcta, entonces Esperanza y Consuelo no eran simplemente sobrevivientes de una tragedia lejana, podían ser testigos, o incluso participantes, de una masacre. Webb organizó una reunión privada con las hermanas bajo el pretexto de realizar exámenes médicos de seguimiento. Pero esta vez llegó preparado con preguntas específicas sobre el refugio de las hermanas y armado con el conocimiento que la investigación de Harley le había proporcionado. Las hermanas llegaron a su clínica en una fría tarde de enero de 1895, vestidas con su acostumbrada ropa negra sencilla y moviéndose con su característica precisión sincronizada. Webb notó de inmediato que algo había cambiado en su comportamiento, parecían más alertas, más cautelosas, como si percibieran que la naturaleza de su relación con la comunidad médica había cambiado. Entendemos que ha estado haciendo preguntas sobre nuestro pasado, doctor, dijo Esperanza al acomodarse en una silla de la oficina de Webb. Preguntas que van más allá de la curiosidad médica. El conocimiento tiene una manera de propagarse, añadió Consuelo, con sus oscuros ojos fijos intensamente en el rostro de Webb. A veces ese conocimiento trae comprensión. A veces trae peligro. Webb sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba al comprender que las hermanas estaban al tanto de su investigación. Sabían que él y sus colegas habían estado indagando en su pasado, y su tranquila aceptación de ese hecho resultaba aún más aterradora que si hubieran mostrado sorpresa o defensiva. Soy científico, respondió Webb, tratando de mantener la voz firme a pesar de la creciente tensión en la sala. Es mi naturaleza hacer preguntas cuando encuentro algo que no entiendo. Su longevidad, su conocimiento, su extraordinaria salud. Estas cosas me fascinan desde una perspectiva médica. ¿Y qué le han revelado sus preguntas, doctor? Preguntó Esperanza, ladeando la cabeza de un modo que la hacía parecer depredadora a pesar de su avanzada edad. Webb decidió que la franqueza era su única opción. Han revelado referencias a un lugar llamado Refugio de las Hermanas, un asentamiento en las montañas del norte de México que, al parecer, ya no existe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez desde que Webb las conocía, la fachada de compostura de las hermanas mostró grietas. La mano de Esperanza tembló levemente al alcanzar su taza de té, y los ojos de Consuelo se desviaron hacia la puerta como si calculara una ruta de escape. Ha estado haciendo preguntas peligrosas, doctor, dijo Esperanza lentamente, con un tono que hizo que la piel de Webb se erizara. Preguntas que perturban tumbas que es mejor dejar intactas. A veces las tumbas deben ser perturbadas, replicó Webb, sorprendido de su propia audacia. Especialmente cuando pueden explicar cómo dos mujeres sobrevivieron a algo que aparentemente acabó con toda una comunidad. El silencio se extendió entre ellos como una presencia física, cargada de amenazas no pronunciadas y terribles posibilidades. Finalmente, Consuelo habló, con una voz apenas audible sobre el viento invernal que golpeaba las ventanas de la oficina de Webb. La supervivencia, doctor, a veces exige lecciones que la gente civilizada no puede comprender. Nuestro pueblo enfrentó amenazas que sus libros no describen, enemigos que su mundo seguro nunca ha conocido. Aprendimos lo que necesitábamos aprender para sobrevivir. ¿Qué clase de amenazas requerían que aprendieran un conocimiento tan detallado de la anatomía humana? Insistió Webb, su curiosidad científica superando su creciente miedo. ¿Qué enemigos necesitaban comprender con tanta precisión tanto el sanar como el dañar? En lugar de responder directamente, Esperanza subió lentamente la manga, revelando más de las precisas cicatrices que cubrían su brazo. A la luz de la lámpara de la oficina de Webb, las marcas parecían formar patrones intrincados, diagramas anatómicos tallados en carne humana con precisión quirúrgica. Cada marca cuenta una historia, doctor, dijo con un tono casi hipnótico. Cada marca representa un conocimiento adquirido mediante la experiencia directa. Conocimiento de cómo funciona el cuerpo.
cómo se quiebra, cómo se cura y cómo muere. Webb miró fijamente las cicatrices, dándose cuenta con horror creciente de que no eran marcas al azar, formaban un mapa completo de la anatomía humana, con la ubicación de arterias mayores, trayectos de nervios críticos, posiciones de órganos vitales. Alguien había enseñado medicina a estas mujeres utilizando sus propios cuerpos como libros de texto, creando una biblioteca viviente de conocimiento anatómico. ¿Quién les enseñó esto? Susurró Webb, incapaz de apartar la vista de la intrincada red de heridas infligidas deliberadamente. Las hermanas intercambiaron otra mirada, y por un instante Webb vio en sus ojos algo que heló su sangre. No era miedo, ni tristeza, ni siquiera desafío. Era el frío cálculo de depredadores que habían sido descubiertos, pero que aún no estaban listos para huir. El padre Sebastián, respondió finalmente Consuelo, con una voz cargada de una mezcla de reverencia y algo que podía ser temor. Él nos enseñó todo lo que sabemos sobre los secretos de la vida y de la muerte. El nombre del padre Sebastián sumió al profesor Harley en un frenesí de investigación que lo consumiría durante las siguientes semanas. Trabajando con contactos desarrollados en México durante sus estudios antropológicos, Harley comenzó a descubrir registros que pintaban la imagen de un hombre cuya definición de devoción religiosa había cruzado la línea hacia la locura absoluta. Sebastián Valdés, notó Webb con creciente temor, al ver que las hermanas compartían su apellido, lo que sugería una conexión familiar que hacía la historia aún más perturbadora. Había sido un sacerdote católico expulsado de la iglesia en 1834 por lo que los registros oficiales describían como irregularidades teológicas y prácticas inquietantes que violaban la confianza sagrada entre pastor y feligresía. Los detallados registros eclesiásticos que Harley obtuvo a través de sus contactos en la Ciudad de México describían al padre Sebastián como un individuo brillante pero cada vez más inestable, que había desarrollado su propia y retorcida interpretación de la doctrina cristiana. Su teología enfatizaba el sufrimiento como el camino principal hacia el conocimiento divino. Y creía que comprender el cuerpo humano en su totalidad, incluyendo su capacidad de dolor y sus mecanismos de muerte, era esencial para comprender verdaderamente la creación de Dios. Doctor Webb, dijo Harley, con la voz temblorosa mientras leía los documentos de la iglesia en la oficina de Webb, el padre Sebastián no solo enseñaba religión a sus seguidores. Estaba llevando a cabo experimentos sistemáticos en seres humanos. La investigación eclesiástica encontró pruebas de que utilizaba a su propia congregación como sujetos para estudios anatómicos, experimentos médicos y lo que solo puede describirse como tortura disfrazada de instrucción religiosa. El verdadero alcance de las actividades del padre Sebastián se hizo claro mediante una investigación meticulosa que combinó registros eclesiásticos, archivos militares mexicanos y tradiciones orales que Harley había recopilado en todo el norte de México. El sacerdote había fundado Refugio de las Hermanas como un lugar donde podía llevar a cabo sus estudios pervertidos sin interferencia de las autoridades eclesiásticas ni del gobierno civil. El padre Sebastián había seleccionado a un grupo de niños entre sus seguidores más devotos, incluidas dos gemelas que con el tiempo se convertirían en Esperanza y Consuelo, para lo que él llamaba educación teológica avanzada. Bajo el pretexto de instrucción religiosa, les enseñó materias que ningún niño debería aprender jamás. Anatomía humana avanzada, técnicas quirúrgicas, las propiedades de diversas plantas y minerales, y lo más perturbador de todo, métodos para causar muertes imposibles de rastrear. El plan de estudios del sacerdote incluía lecciones en lo que él llamaba los misterios sagrados de la carne. Los estudiantes debían estudiar la anatomía haciéndose cortes precisos en sus propios cuerpos y observando los resultados. Aprendían los efectos de diversos venenos administrándolos a animales y documentando la progresión de los síntomas. Lo más horripilante era que practicaban técnicas quirúrgicas en sujetos vivos, inicialmente animales, pero eventualmente, según testimonios fragmentarios que sobrevivieron, en voluntarios humanos extraídos de entre los adeptos más fanáticos de la comuna. La comunidad prosperaba porque el padre Sebastián había creado una población con conocimientos médicos avanzados. Webb comprendió, al reconstruir la línea temporal con sus colegas, que podían mantener a la comunidad sana porque entendían el cuerpo humano mejor que médicos formados. Pero ese mismo conocimiento tenía una aplicación siniestra. Cuando surgía disenso dentro de la comuna, cuando algunos miembros comenzaban a cuestionar las exigencias cada vez más extremas del sacerdote, o cuando forasteros mostraban demasiado interés en las actividades del asentamiento, los estudiantes especialmente entrenados sabían exactamente cómo eliminar esos problemas.
Podían inducir ataques cardíacos que parecían naturales, crear fallos respiratorios que imitaban enfermedades comunes o administrar venenos que no dejaban rastro en los exámenes forenses primitivos de la década de 1840. La doctora Chen, que investigaba comunas religiosas similares en México y el suroeste de Estados Unidos, descubrió la pieza final que explicaba lo ocurrido en el invierno de 1846 a 47. Un fragmento de diario hallado en una colección privada en Ciudad de México había sido escrito por un capitán del ejército mexicano que participó en la expedición para investigar Refugio de las Hermanas. El relato del capitán, escrito años después y claramente concebido como confesión más que como informe oficial, describía evidencias de lo que él llamó asesinatos medicinales en todo el asentamiento. Habían encontrado cuerpos enterrados en tumbas cuidadosamente organizadas, cada uno mostrando señales de muerte aparentemente natural, pero con indicios sutiles de envenenamiento o intervención quirúrgica al ser examinados de cerca. Lo más escalofriante fue la descripción de la cámara ritual que mencionaban otras fuentes. Según su relato, la sala contenía dibujos anatómicos detallados cubriendo cada superficie, junto con lo que parecía ser un registro sistemático de experimentos humanos que abarcaba más de una década. Los huesos hallados allí mostraban cortes precisos y daños intencionales, pruebas de que alguien había practicado técnicas quirúrgicas cada vez más avanzadas en sujetos vivos. Las gemelas no eran simples sobrevivientes de lo ocurrido en Refugio de las Hermanas, concluyó Chen con gravedad al compartir sus hallazgos con el equipo. Eran las alumnas más exitosas del padre Sebastián. Él las había entrenado para ser sanadoras y asesinas a la vez, y pasaron años perfeccionando sus habilidades con los mismos miembros de la comuna. Pero la investigación reveló que la historia no terminó con la destrucción de la comuna. El padre Sebastián aparentemente había anticipado la expedición militar mexicana, tal vez gracias a contactos en la iglesia o en círculos gubernamentales. Orquestó la eliminación sistemática de toda la comuna, utilizando a sus estudiantes entrenados para asesinar a cada residente antes de huir a las montañas con sus seguidores más devotos. La masacre no había sido el resultado de un ataque externo ni de un levantamiento interno. Fue una operación cuidadosamente planificada para eliminar testigos y pruebas de los experimentos del padre Sebastián. El sacerdote y sus seguidores restantes, incluidas las gemelas, pasaron los siguientes 25 años deambulando por el norte de México y el suroeste estadounidense, siempre un paso por delante de las autoridades y dejando tras de sí un rastro de muertes inexplicables. No eran refugiados en busca de una nueva vida, comprendió Webb con creciente horror. Eran depredadores buscando nuevos terrenos de caza. Y eligieron Laredo porque ofrecía el entorno perfecto para sus habilidades particulares. La ciudad fronteriza ofrecía todo lo que necesitaban los supervivientes de la secta del padre Sebastián. Una población que confiaba en curanderos tradicionales, mínima presencia policial, pobre comunicación con las autoridades externas y un flujo constante de viajeros y transeúntes cuyas desapariciones rara vez serían investigadas. Como curanderas, las hermanas podían practicar abiertamente sus conocimientos médicos legítimos mientras usaban sus habilidades más oscuras para eliminar a cualquiera que indagara demasiado en su pasado. El análisis forense de la doctora Rivera sobre los registros de defunciones confirmó lo que la investigación sugería. En 20 años en Laredo, al menos 30 personas murieron en circunstancias sospechosas tras mostrar interés en los orígenes de las hermanas o cuestionar sus métodos. Las muertes habían ocurrido espaciadas en el tiempo y atribuidas a causas naturales diversas, pero el patrón era inconfundible para quien supiera qué buscar. Webb comprendió, con un terror creciente, que ahora él mismo corría un peligro mortal. Su investigación había destapado demasiado, hecho demasiadas preguntas, penetrado en secretos ocultos durante casi 50 años. La noche del 15 de marzo de 1895, sentado en su despacho revisando sus notas, tomó una decisión que le salvaría la vida. En lugar de confrontar a las hermanas directamente o intentar reunir más pruebas, copió discretamente toda su investigación y la distribuyó a colegas en Texas y más allá. Escribió cartas detalladas a la doctora Chen, al profesor Harley, al doctor Rivera y a médicos en San Antonio, Austin, Dallas e incluso Boston, explicando sus temores y pidiéndoles contactar de inmediato a las autoridades federales si algo le ocurría. También preparó un informe exhaustivo con todo lo descubierto sobre las hermanas Valdés, el padre Sebastián y la comuna Refugio de las Hermanas.
Copias de este informe se enviaron a los Texas Rangers, a los alguaciles federales e incluso a funcionarios en México que podrían querer cerrar un caso sin resolver durante casi 50 años. Fue una decisión prudente que demostraba la capacidad analítica que había hecho de Webb un médico exitoso. A la mañana siguiente despertó violentamente enfermo, con síntomas que coincidían perfectamente con varias de las misteriosas muertes investigadas el año anterior. Pero esta vez, las hermanas habían cometido un error crucial. Al atacar a alguien que se había preparado para esa eventualidad, habían desatado una respuesta que finalmente pondría fin a su matanza de décadas. La repentina enfermedad del Dr. Webb movilizó a sus colegas con una rapidez y coordinación sin precedentes. La doctora Chen recibió su carta por telégrafo y partió de inmediato de San Antonio rumbo a Laredo, acompañada de un alguacil federal y un médico militar especializado en tratar envenenamientos exóticos. El profesor Harley, mientras tanto, ya había contactado a las autoridades mexicanas con su investigación sobre el padre Sebastián y la comuna de refugio de las hermanas, iniciando una pesquisa internacional que llevaba casi 50 años esperando resolución. La investigación federal que siguió fue rápida, minuciosa y conducida con recursos que la policía local jamás habría podido reunir. Cuando los alguaciles estadounidenses llegaron a la casa de adobe de las hermanas Valdés la mañana del 18 de marzo de 1895, la encontraron meticulosamente limpia y completamente abandonada. Las hermanas habían desaparecido durante la noche, dejando tras de sí únicamente su cuidado jardín de plantas medicinales. Los botánicos federales que examinaron el jardín hicieron descubrimientos inquietantes que confirmaron los peores temores del equipo. Muchas de las plantas cultivadas allí eran variedades altamente tóxicas que no crecían de forma natural en el sur de Texas. Alguien había cultivado belladona, ricino, adelfa y docenas de especies venenosas más con la precisión de un maestro jardinero. La disposición de las plantas sugería un cultivo sistemático destinado a la producción de venenos más que a un uso médico legítimo. Oculto bajo las tablas del suelo de la casa principal, los investigadores descubrieron un alijo de documentos que aportaban la prueba definitiva de todo lo que Webb y sus colegas habían teorizado. El diario personal del padre Sebastián, escrito en una mezcla de español y latín, contenía registros detallados de sus experimentos durante más de 4 décadas. El diario era una obra maestra de registro meticuloso y corrupción moral absoluta. Incluía dibujos anatómicos que rivalizaban con los de cualquier escuela médica legítima, descripciones detalladas de recetas de venenos que demostraban un conocimiento sofisticado de química y toxicología, y lo más condenatorio, una lista cronológica de más de 400 nombres con fechas de muerte y métodos utilizados. Las entradas revelaban el verdadero alcance de la empresa criminal del padre Sebastián. La comuna de refugio de las hermanas había sido solo el comienzo de una matanza que se prolongó durante décadas en varios países. El sacerdote y sus seguidores se desplazaban sistemáticamente por el norte de México y el suroeste estadounidense, estableciéndose en comunidades remotas, ganándose la confianza con sus conocimientos médicos legítimos y luego eliminando a cualquiera que amenazara con revelar sus secretos. Las últimas entradas del diario, fechadas apenas semanas antes de la desaparición de las hermanas, incluían los nombres del Dr. Webb, la doctora Chen, el profesor Harley y el Dr. Rivera. El padre Sebastián, que al parecer había vivido oculto cerca de Laredo durante los 20 años de residencia de las hermanas, había estado vigilando la investigación del equipo médico y planeaba su eliminación. El Dr. Webb sobrevivió a su envenenamiento, aunque por poco. La rápida intervención de la doctora Chen y el acceso a tratamientos médicos modernos, combinados con las propias precauciones de Webb, le permitieron recuperarse tras varias semanas de cuidados intensivos. La experiencia lo dejó físicamente debilitado pero con la mente más aguda y más decidido que nunca a lograr justicia. La investigación reveló que el padre Sebastián había muerto de causas naturales a finales de 1894, dejando a las hermanas solas para continuar su obra. Su muerte explicaba por qué ellas habían comenzado a actuar con mayor descuido, lo que finalmente condujo al escrutinio que expuso su verdadera naturaleza. Sin la guía de su mentor, Esperanza y Consuelo cometieron errores que 50 años de práctica cuidadosa les habían enseñado a evitar. A pesar de una amplia persecución que involucró a autoridades estadounidenses y mexicanas, las hermanas Valdés nunca fueron capturadas. La investigación descubrió indicios de su ruta de escape, hacia el sur, en México, y luego al oeste, rumbo a la costa del Pacífico.
Reportes de autoridades locales sugerían que habían conseguido pasaje en un barco hacia Sudamérica, pero estos informes nunca se confirmaron. El informe oficial del gobierno, presentado en el verano de 1895, concluyó que el padre Sebastián y sus seguidores habían sido responsables de al menos 400 asesinatos documentados a lo largo de 50 años. El informe estimaba que el número real de víctimas probablemente era mucho mayor, ya que muchas muertes habrían sido atribuidas a causas naturales y jamás investigadas como homicidios. El informe también detallaba los sofisticados métodos usados por los miembros de la secta, describiéndolos como algunos de los practicantes más hábiles del asesinato indetectable en la historia criminal. Su combinación de conocimiento médico legítimo y estudio sistemático del veneno y la anatomía los había hecho prácticamente imparables, hasta que los avances en la ciencia forense y la mejora en la comunicación entre agencias de seguridad finalmente expusieron sus actividades. Pero la historia de las hermanas Valdés no terminó con su huida. Durante años después, siguieron apareciendo reportes en toda América Latina de mujeres gemelas ancianas que llegaban a comunidades remotas, ofreciendo servicios médicos y mostrando la misma conservación extraordinaria que primero había llamado la atención del Dr. Webb en Laredo. Estos reportes siempre seguían un patrón familiar. Las mujeres llegaban en silencio a una comunidad que sufría enfermedades o carecía de atención médica. Ganaban la confianza gracias a su evidente habilidad y conocimiento, estableciéndose como curanderas indispensables. Pero, inevitablemente, cualquiera que hiciera demasiadas preguntas sobre su pasado o mostrara escepticismo respecto a sus métodos caía víctima de misteriosas enfermedades imposibles de explicar. El Dr. Webb dedicó el resto de su carrera a documentar estos avistamientos y trabajar con agencias de seguridad en todo el continente para rastrear los movimientos de las hermanas. Su informe final sobre el caso, presentado a las autoridades federales en 1910, concluía que Esperanza y Consuelo seguían vivas y practicando su letal arte en regiones remotas de Sudamérica. Lo que descubrimos en Laredo, escribió Webb en su análisis final, no fue un misterio médico, sino humano. La ciencia no podía explicar la longevidad de las hermanas porque buscaba causas naturales, cuando la verdad era mucho más siniestra. Estas mujeres habían aprendido a prolongar sus vidas acortando sistemáticamente las de otros. Su aparente inmortalidad se sostenía sobre una base de cadáveres cuidadosamente ocultos, y su asombrosa conservación se mantenía gracias a décadas de asesinato disfrazado de medicina. El caso Valdés se convirtió en un hito en el desarrollo de la medicina forense y las técnicas de investigación criminal. El análisis de la doctora Rivera sobre los métodos de las hermanas contribuyó a los primeros avances en toxicología y detección de muertes por envenenamiento. La investigación de la doctora Chen sobre sus perfiles psicológicos ayudó a establecer los primeros enfoques sistemáticos para comprender a los asesinos seriales y sus motivaciones. El trabajo antropológico del profesor Harley sobre la comuna de refugio de las hermanas se volvió un estudio fundamental en la psicología de los cultos religiosos y en la forma en que líderes carismáticos pueden corromper instituciones legítimas con fines criminales. Su investigación ayudó a las autoridades a identificar e investigar grupos similares en toda América, evitando otras tragedias como la que produjo a las hermanas Valdés. El expediente del caso permaneció oficialmente abierto hasta 1925, cuando el último avistamiento confirmado situó a dos ancianas mexicanas en un remoto pueblo minero en los Andes peruanos. Las autoridades locales informaron que las mujeres aparecieron durante un brote de tifus, ofrecieron sus servicios como curanderas y trataron exitosamente a decenas de pacientes antes de desaparecer tras la muerte misteriosa de varios vecinos prominentes. Después de 1925, el rastro se perdió por completo. Si las hermanas finalmente sucumbieron a la vejez, fueron víctimas de la violencia que azotaba gran parte de Sudamérica en ese periodo, o simplemente se volvieron demasiado hábiles para ser detectadas, sigue siendo un misterio. Pero su legado vivió en los avances de la ciencia forense que su caso ayudó a inspirar y en la lección moral que dejó: el conocimiento y la habilidad pueden corromperse con fines de puro mal. El propio Dr. Webb quedó marcado para siempre por su encuentro con las hermanas Valdés. Colegas notaron que se obsesionó con la ética médica y la responsabilidad que conlleva el conocimiento de la curación. En sus últimos años, dedicó su vida a promover una estricta supervisión de la práctica médica y advertir contra los peligros de permitir que el conocimiento médico exista sin límites morales. La casa de adobe donde habían vivido las hermanas se convirtió en fuente de folclore local en Laredo. Tras su desaparición,
La propiedad fue vendida a distintos dueños que intentaron convertirla en negocios variados, una pensión, un restaurante, un pequeño hotel. Pero ni inquilinos ni clientes se quedaban mucho tiempo, reportando que el ambiente se sentía opresivo y que el jardín, aún cuidado, parecía producir hierbas silvestres y plantas tóxicas que nadie había sembrado. Los residentes locales comenzaron a evitar el lugar y corrían historias sobre olores extraños que emanaban de la casa con ciertos climas, como si la tierra misma conservara el residuo químico de décadas de producción de venenos. A los niños se les advertía no acercarse, y hasta los adultos sentían incomodidad al pasar por el sitio, donde tanto mal se había ocultado tras una fachada de curación y caridad. Para la década de 1920, la casa fue abandonada por completo. Sus muros de adobe lentamente se derrumbaron bajo el clima texano y la falta de cuidado. El jardín, antaño tan cuidadosamente mantenido, creció descontrolado con plantas nativas que parecían prosperar en un suelo alterado por décadas de cultivo tóxico. Botánicos que estudiaron el área observaron que ciertas especies venenosas seguían apareciendo de forma natural, como si el material genético de las plantas mortales de las hermanas hubiera alterado permanentemente el ecosistema local. Hoy, el sitio donde estuvo la Casa Valdez se ha convertido en un pequeño distrito comercial en el centro de Laredo. Pocos habitantes de la ciudad moderna conocen la oscura historia del lugar, y menos aún saben que caminan sobre un terreno donde operó durante más de 2 décadas una de las redes de asesinatos seriales más sofisticadas de América. Los registros médicos originales de la investigación del Dr. Webb se conservan en los archivos de los Texas Rangers, clasificados bajo casos técnicamente sin resolver, ya que las perpetradoras nunca fueron capturadas ni confirmadas muertas. Los documentos llenan varias cajas y representan una de las investigaciones criminales más completas realizadas en el suroeste estadounidense durante la década de 1890. De vez en cuando, investigadores que estudian la historia de la medicina de frontera o de la ciencia forense descubren estos archivos y se sorprenden de la sofisticación tanto de los crímenes como de la investigación que los expuso. El caso sigue estudiándose en facultades de medicina como ejemplo de cómo el conocimiento curativo puede corromperse para fines criminales, y en cuerpos de seguridad como muestra de la importancia de la cooperación interinstitucional en resolver casos complejos. La pregunta que persiguió al Dr. Webb hasta su muerte en 1932 sigue intrigando a investigadores y autoridades hoy en día. ¿Cuántos otros estudiantes entrenó el padre Sebastián durante sus décadas de operaciones? ¿Cuántas otras comunidades en las Américas albergaron individuos con la capacidad de sanar y matar con igual destreza? Y en nuestro mundo moderno, con su tecnología médica avanzada y redes de comunicación globales, ¿sería aún posible un engaño y asesinato sistemático de esta magnitud? Recientes avances en el análisis de ADN y en el reconocimiento computarizado de patrones criminales han llevado a algunos investigadores a preguntarse si los métodos de las hermanas Valdez podrían detectarse en registros de muertes históricas que nunca se investigaron adecuadamente. Varios proyectos en curso utilizan técnicas forenses modernas para reexaminar agrupaciones sospechosas de muertes de finales del siglo XIX y principios del XX, buscando patrones que puedan indicar la presencia de otros practicantes de las artes mortales del padre Sebastián. La historia de Esperanza y Consuelo Valdez sirve como recordatorio escalofriante de que los monstruos más aterradores suelen ser aquellos que se esconden tras máscaras de respetabilidad y servicio. Estas mujeres no eran criaturas sobrenaturales con poderes místicos. Eran simplemente seres humanos que habían aprendido que la supervivencia justificaba cualquier acción, sin importar cuán atroz, y que pasaron décadas perfeccionando el arte del asesinato disfrazado de medicina. Su aparente longevidad no era el resultado de un conocimiento mágico ni de intervención sobrenatural. Era el producto de la eliminación sistemática de cualquiera que representara una amenaza para sus secretos. Su extraordinaria salud no se mantenía gracias a una sabiduría ancestral ni a genética especial. Se preservaba con décadas de planificación cuidadosa, ejecución meticulosa y la disposición a matar a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Quizás lo más perturbador de todo sea que su historia demuestra lo fácil que una comunidad puede ser engañada por individuos que combinan habilidad genuina con una maldad oculta. Los residentes de Laredo confiaron en las hermanas porque sus habilidades curativas eran reales y su conocimiento médico era extenso. La tragedia no fue que fueran farsantes. Fue que eran exactamente lo que parecían ser, pero con una dimensión adicional y aterradora que permaneció oculta hasta que casi fue demasiado tarde.
Este misterio nos muestra que el conocimiento más peligroso es aquel que puede usarse tanto para el bien como para el mal, y que el mayor mal a menudo se disfraza como el mayor bien. Las hermanas Valdés no eran criaturas ancestrales con poderes místicos. Eran simplemente personas que habían aprendido que la supervivencia a veces requiere decisiones que la sociedad civilizada no puede comprender ni perdonar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o piensas que aún hay secretos esperando ser descubiertos? Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre lo que realmente ocurrió con las hermanas tras su desaparición. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios que difuminan la línea entre la medicina y el asesinato. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro capítulo oscuro de la historia estadounidense que la ciencia luchó por explicar.